3 tragedias consecutivas que al final salvaron una vida. La prueba de que todo tiene un propósito oculto. Un campesino rechaza una fortuna. Pierde lo que más ama. Su hijo se rompe una pierna. 3 desgracias, una tras otra. Pero esas 3 maldiciones terminaron salvándole la vida de una guerra donde miles murieron. Y esta historia real te va a demostrar algo que tal vez nunca has considerado. Que lo peor que te puede pasar hoy podría ser lo mejor que te ha pasado en la vida. Quédate hasta el final porque el giro final te va a partir el alma. El valle olía a tierra mojada esa mañana. El sol apenas empezaba a trepar por las montañas cuando el rumor comenzó a correr entre las chozas de adobe. Había llegado un hombre rico al pueblo. Don Elías, un campesino de 45 años con manos curtidas y rostro marcado por 1000 soles, estaba en la plaza comprando unas provisiones. Junto a él, atado con una cuerda desgastada, estaba Moro, un mulo negro de pelaje brillante, cuerpo imponente y mirada que parecía entender más que cualquier humano. Moro no era un animal común. Había algo en sus ojos oscuros, un brillo que hablaba de inteligencia ancestral, como si cargara siglos de sabiduría animal en su sangre. Obedecía con un gesto. Anticipaba órdenes. Trabajaba sin quejarse. Y, sobre todo, era familia. Para don Elías y su único hijo Mateo, un joven de 19 años fuerte como un roble, Moro era más que una herramienta de trabajo. Era el hermano que nunca tuvieron, el compañero silencioso que conocía sus silencios y sus alegrías. No tenía precio, no porque fuera invaluable por su fuerza, sino porque algunos lazos no se miden en monedas. Entonces llegó el finquero. Vestía ropa fina, sombrero de ala ancha y montaba un caballo español que parecía recién bañado. Venía de otra región, de esas tierras donde el dinero fluye y los hombres miden su poder en hectáreas y cabezas de ganado. Había escuchado rumores sobre un mulo excepcional y quería verlo con sus propios ojos. Cuando encontró a don Elías en la plaza, se detuvo en seco. Sus ojos se clavaron en Moro con la codicia de quien acaba de encontrar un diamante en el barro. «Ese animal vale oro», dijo sin disimular su asombro. Se acercó despacio, evaluando cada músculo, cada línea del cuerpo del mulo. Pasó su mano por el pelaje brillante. Revisó sus dientes, sus patas, su porte. Y entonces, delante de toda la plaza llena de campesinos curiosos, hizo una oferta que dejó a todos sin aliento. «Le doy el equivalente a 5 años de su trabajo, hoy mismo, en efectivo». El silencio cayó como una losa. 5 años. Para un hombre que apenas tenía para comer, eso era una fortuna imposible. Era libertad, era descanso, era el final de las noches preocupándose por la cosecha. Era la oportunidad que cualquier persona cuerda tomaría sin pensarlo 2 veces. Los vecinos contenían la respiración. Algunos ya imaginaban lo que harían con ese dinero. Otros envidiaban la suerte de don Elías. Todos esperaban un sí inmediato. Pero don Elías, con esa calma que lo caracterizaba, esa paz que parecía nacer de un lugar más profundo que la lógica, simplemente sonrió. No con arrogancia, no con duda, con una certeza tranquila que desconcertaba. «Señor», dijo con voz suave pero firme, «le agradezco su generosidad. De verdad. Pero Moro no está en venta. Es parte de nuestra vida. No podría cambiarlo por dinero». El finquero frunció el ceño. Aumentó la oferta. Luego la volvió a aumentar. Pero don Elías no se movió ni un centímetro de su posición. Cada no era más sereno que el anterior, como si el dinero fuera invisible para él. Finalmente, el hombre rico se fue montado en su caballo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Y entonces empezaron las críticas. «Este viejo está loco. ¿Rechazar tanto dinero por un simple burro? Es un tonto. Va a morir pobre y su hijo también. No tiene 2 dedos de frente. Esa era su oportunidad y la desperdició». Las voces del pueblo se levantaron como cuervos sobre un campo de maíz, picoteando la decisión de don Elías con desprecio y lástima. Pero él
tranquilo como un lago sin viento, siguió con su vida. Porque sabía algo que ellos no, que algunas cosas no tienen precio porque su valor está en lo invisible. 3 semanas después, en una madrugada todavía oscura, Mateo fue al establo para preparar a Moro. Tenían que arar un campo antes de que saliera el sol. Pero cuando abrió la puerta del establo, su corazón se detuvo. Moro no estaba. Llamó su nombre una vez, 2, 10, nada. Corrió al campo, revisó las cercas, buscó huellas en el barro, preguntó a los vecinos. Recorrió cada metro de la finca hasta que sus piernas ya no pudieron más y el sol del mediodía le quemaba la espalda. Nada. El mulo había desaparecido. Mateo regresó a la casa con el alma rota, las manos temblando y los ojos rojos de contener el llanto. Su padre estaba sentado en el porche, mirando el horizonte con esa mirada serena que ahora le parecía incomprensible. «Papá», dijo Mateo con voz temblorosa, «¿cómo puedes estar tan tranquilo? Perdimos lo más valioso que teníamos, lo más importante. ¿Cómo no te duele?» Don Elías lo miró con ternura. Suspiró despacio, y luego, con una voz que parecía venir de un lugar antiguo, respondió: «Hijo, no apresures tu corazón. No digas que es bueno o malo tan rápido. El tiempo mostrará lo que significa esta pérdida». Mateo no entendió. ¿Cómo no iba a ser malo perder a Moro? ¿Cómo no iba a ser una desgracia absoluta? Pero su padre no dijo más. Solo puso una mano en su hombro y se quedó mirando las montañas, como si esperara algo que solo él podía ver. Al día siguiente fueron al pueblo a preguntar. Nadie había visto al mulo negro. Nadie sabía nada. Y cuando la noticia se regó, las lenguas venenosas no tardaron en aparecer. «Ven, eso le pasa por no venderlo. Ahora lo perdió todo. Seguro fue robado. ¡Qué desgracia tan grande!». Dios lo castigó por su orgullo. Mateo bajó la mirada, sintiendo cada palabra como una puñalada. Pero don Elías, en lugar de enojarse o defenderse, se mantuvo en silencio unos segundos. Luego, con una voz que era un río tranquilo en medio de la tormenta, habló. «Si Dios ha permitido que esto ocurra, es porque hay un propósito que aún no entendemos. No apresuren su juicio. Lo que hoy parece una desgracia, mañana puede revelarse como una bendición. ¿Quiénes somos nosotros para saber más que el Creador?». Las risas fueron inmediatas. Algunos lo miraron con lástima, otros con burla. Pero en el rostro de don Elías no había rastro de duda. Su calma era un silencio poderoso que gritaba más fuerte que las burlas, un recordatorio de que la fe verdadera no depende de lo que se posee, sino de la fortaleza del alma. La segunda desgracia. Al día siguiente, Mateo despertó con una misión: domar a los mulos salvajes. Si lograba domesticarlos, la finca prosperaría. Podrían trabajar más tierra, vender algunos, mejorar su vida. Durante semanas se dedicó por completo a esa tarea. Pasaba horas en el potrero, acercándose con paciencia, hablándoles con voz suave, ofreciéndoles comida, observando cada reacción. Los mulos eran desconfiados, bufaban, se alejaban, golpeaban el suelo con las patas. Pero Mateo no se rendía. Sudaba bajo el sol, se empapaba con la lluvia, se levantaba antes del amanecer y se acostaba cuando ya no veía sus propias manos. Poco a poco, los animales comenzaron a aceptar su presencia. Algunos incluso dejaban que los tocara, hasta que llegó el más bravo. Era un mulo grande, de pelaje gris oscuro y ojos que parecían desafiar a cualquiera que se acercara. Mateo había esperado semanas para intentar domarlo, y ese día finalmente decidió que era el momento. Se acercó despacio, le habló con calma, logró ponerle una cuerda, y entonces, en un movimiento lleno de esperanza, intentó montarlo. El mulo explotó, se levantó sobre sus patas traseras, giró con fuerza salvaje, y en un movimiento brusco y violento, lanzó a Mateo por los aires como si fuera un muñeco de trapo. Mateo cayó contra el suelo con un golpe seco que resonó en todo el potrero. El dolor fue inmediato, agudo, insoportable.
Su pierna derecha se había quebrado. El hueso estaba fuera de lugar y el grito que soltó desgarró el aire. Don Elías llegó corriendo. Se arrodilló junto a su hijo. No había hospital cercano. No había médico. Solo había tierra, manos curtidas y fe. Mateo lloraba de dolor y de frustración. «Padre, ahora sí no me digas que esto no es malo. Mira lo que me pasó». Don Elías le sostuvo la pierna con firmeza, pero su mirada no tembló. Con voz baja que parecía abrigar el dolor respondió: «Hijo, no digas que es malo todavía». El tiempo tiene maneras misteriosas de mostrarnos su verdad. Algunos vecinos que pasaban por allí vieron la escena. Y las lenguas venenosas volvieron a desatarse. ¿Y ahora qué, Elías? ¿Dónde está ese propósito del que tanto hablabas? Tu hijo está quebrado. ¿Qué clase de bendición es esta? Esos mulos trajeron desgracia. Mírenlo ahora. Don Elías no respondió con rabia. No discutió. Simplemente rasgó una tira de costal, improvisó una tablilla con 2 ramas rectas y mientras Mateo jadeaba de dolor, le inmovilizó la pierna con cuidado. Y mientras trabajaba, susurró algo que Mateo nunca olvidaría. No maldigas el dolor. A veces es un maestro exigente. Si Dios lo permitió, también nos dará fuerzas para atravesarlo. Mateo cerró los ojos. Las lágrimas seguían cayendo. Pero en el fondo de su alma, una parte de él comenzaba a entender que su padre veía algo que él no podía ver todavía. La guerra que cambió todo. 2 semanas después, cuando Mateo apenas comenzaba a caminar con muletas, llegó la noticia que nadie esperaba. El país había entrado en guerra. No fue una guerra elegida. Fue una guerra impuesta. Y el gobierno, desesperado por soldados, emitió una orden nacional. Todos los jóvenes entre 18 y 25 años serían reclutados de inmediato. Sin excepciones, sin apelaciones. Los soldados llegaron al pueblo como una tormenta oscura. Iban casa por casa, finca por finca, arrancando a los hijos de los brazos de sus madres. Los llantos llenaron las calles. Las súplicas rebotaban contra uniformes fríos y órdenes militares. Cuando los soldados llegaron a la finca de don Elías, Mateo estaba sentado afuera con su pierna inmovilizada y las muletas a su lado. El oficial lo miró de arriba a abajo, revisó su pierna y luego, con voz mecánica, dijo: «Este no puede ir. Está inválido. Siguiente casa». Y se fueron. Mateo se quedó paralizado. No por el dolor de la pierna, sino por lo que acababa de entender. Sus amigos, sus vecinos, todos los jóvenes del pueblo fueron llevados. Fueron subidos a camiones militares como ganado. Fueron enviados a un frente de batalla donde la muerte esperaba con hambre insaciable. Y él se quedó, porque tenía la pierna rota. Pasaron los meses, llegaron las noticias, murieron cientos, luego miles. La guerra fue brutal, sangrienta, sin sentido. De todos los jóvenes que fueron reclutados del pueblo, solo 3 regresaron con vida. El resto murió en campos de batalla lejanos, bajo un sol que no era el suyo, por una causa que no entendían. El pueblo se llenó de luto. Las madres lloraban en las plazas. Los padres miraban al horizonte esperando hijos que nunca regresarían. El aire se volvió pesado con el peso de las ausencias, y entonces, uno a uno, comenzaron a llegar a la finca de don Elías. Los mismos que lo habían criticado, los mismos que se habían burlado, los mismos que lo llamaron tonto y loco. Llegaron con los ojos rojos de llorar y la voz quebrada por el dolor, y con una humildad que nacía del sufrimiento más profundo, dijeron: «Elías, nosotros te señalamos. Nos reímos de tu desgracia. Pero mira ahora. Tu hijo vive mientras los nuestros partieron y no sabemos si alguno regresará. Tus palabras eran verdad. Todo lo que ocurre está permitido por el Creador, aunque en el momento parezca injusto». El silencio que siguió no fue de burla. Fue de respeto, de asombro, de comprensión tardía pero real.
Mateo, sentado junto a su padre, miraba sus manos temblorosas. Las lágrimas le resbalaban por el rostro sin control. Su voz salió rota cuando habló. «Padre, yo renegué el día que ese mulo me tiró. Pensé que todo había terminado. Pero si no hubiera sido por ese dolor, hoy no estaría aquí contigo. Mis amigos fueron llevados y muchos no volverán. Jamás volverán». Don Elías puso una mano en el hombro de su hijo y con una ternura que solo un padre puede tener, dijo: «Por eso te dije que no llames malo a lo que aún no ha terminado de mostrarse. El Creador escribe con líneas que nosotros no entendemos al principio. Él ve más lejos que nuestros ojos y sabe más de lo que nuestro corazón soporta. Todo lo que permite, lo permite con un propósito». Mateo bajó la cabeza, conmovido hasta el tuétano. «Perdóname, padre. Dudé de tus palabras. Dudé de tu fe. Pero ahora veo que estabas en lo cierto. Dios nunca nos abandonó. Solo nos estaba guiando por un camino que yo no entendía». Don Elías lo abrazó con fuerza y con lágrimas que finalmente se permitió derramar, susurró al oído de su hijo: «Nunca olvides esto, Mateo. La vida no se mide por lo que tenemos o lo que perdemos, sino por la confianza que ponemos en el Creador. Lo que hoy duele, mañana puede salvarte. Lo que hoy parece bendición, mañana puede probarte. Por eso agradece en todo tiempo, porque todo, absolutamente todo, tiene un propósito». El viento acarició el campo como una mano invisible que confirmaba aquellas palabras. Moro, a lo lejos, pastaba tranquilo junto a los otros mulos, y en el corazón de Mateo nació una fe nueva, una fe que ya no dependía de lo que veía, sino de lo que aprendía a confiar. 3 años después, Mateo se casó y tuvo su primer hijo. Lo llamó Elías, en honor al hombre que le enseñó que la sabiduría no está en entender todo, sino en confiar cuando nada tiene sentido. Esta historia no es solo sobre un mulo, una pierna rota o una guerra. Es sobre algo mucho más profundo: la incapacidad humana de juzgar el presente sin conocer el futuro. Piénsalo. ¿Cuántas veces has maldecido algo que te pasó, solo para descubrir años después que eso te salvó de algo peor? ¿Cuántas desgracias en tu vida fueron en realidad bendiciones disfrazadas? La lección de Don Elías no es optimismo ciego, es humildad existencial. Reconocer que no tenemos la película completa, que vemos fotogramas sueltos y pretendemos entender la trama. Por eso, la próxima vez que te pase algo que parezca terrible, antes de maldecirlo, respira y pregúntate: ¿qué si esto me está salvando de algo que aún no puedo ver? Si esta historia te movió algo por dentro, te dejo este video en pantalla donde descubrirás otra historia igual de poderosa que cambiará tu forma de ver los